Hola, buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, según la parte del mundo en la que nos vean. Este espacio, que es el quinto Foro Intemperie, se está transmitiendo en vivo, gracias a las personas que se han conectado y a las que están aquí también presentes. Gracias a las dos personas que me acompañan, Alexis Callado y Fabio Monosalva, por aceptar la invitación y por estar aquí. Sí. Estamos en el lugar donde se generan la información de Árbol Invertido, de Alas Tensas y Ediciones de Rinde. Gracias a los equipos de estas publicaciones por invitarnos también. Este encuentro, esta mesa de opinión, tiene tres nociones fundamentales para dialogar. Por una parte tenemos algo que podemos llamar como curaduría, por otra parte tenemos investigación y por otra parte crítica de arte, ¿no? Son como los núcleos fundamentales como los disparadores para comenzar a transitar un camino que ya hemos dicho de manera privada anteriormente, que es proceloso, que es tumultuoso, que es muy también indefinido, y que esa su propia indefinición lo convierta en su mayor riqueza. Sí, también, sí, lo convierta en esa riqueza, sí, en esa belleza también, ¿verdad? Son nociones que podemos resumatizar, pero que también deberíamos quizás conceptualizar, un poco para comenzar a caminar. Alexis Callado es curador independiente, podemos llamarle. De hecho, yo preferí no organizar una presentación muy esquemática de quiénes somos. Bueno, yo soy Gabriel, si no me había presentado. Y preferí entrar a sus redes sociales y ver cómo se autonombran, ¿no? Pensando que la idea de nombrarse también es un ejercicio de poder, la idea de decir, yo quiero nombrarme de esta manera. Yo creo que los feminismos contemporáneos nos han enseñado que también deberíamos tomarla todo el tiempo. Y en el caso de Fabio, por ejemplo, se autodenomina artista en sus redes sociales. Sin embargo, hay un paréntesis, ¿no? Porque también tienes tres palabras en tu Instagram, por ejemplo, que son crear, experimentar e investigar. Yo creo que también, para establecer un paso comunicante con la mesa anterior, María decía algo que quisiera retomar, y es cómo hemos llegado aquí. Y también le traspaso esa pregunta, ¿no? ¿Cómo hemos llegado aquí y cómo ha sido nuestro camino para nombrarlo de esa manera? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Bueno, yo en las redes sociales me defino como curador, sí, y como art dealer también. Sí, también. Y bueno, eso es porque tengo me he manejado siempre en esos dos mundos, entonces así es como más cómodo me siento, pero es una definición de diseño para las redes, ¿sabes? Yo mismo me cuesta mucho definirme, esa es mi mayor virtud. Y nada, eso, que bueno, volviendo un poco a las preguntas que me enviaste previamente, sí, tu interés por saber cómo la curaduría contemporánea se convive con el mercado, cómo logra sí, hacer que el mercado no se quede en las rutinas, ¿no? De acomodamiento visual que siempre tiende toda tendencia y toda visión muy vinculada a las modas también, ¿no? O sea, yo creo que dentro del arte contemporáneo se establece una velocidad tan grande que hay hay poca reflexión y mucho seguimiento de tendencias, ¿no? sí. Y eso al mercado le interesa mucho porque se siente cómodo con eso. O sea, los curadores independientes deberían dinamitar esa zona de confort, ¿no? Sobre todo ahora mismo que hay mucha obsesión por las crisis, por la crisis constante que vivimos, por priorizar la escultura y la pintura, ¿no? En vez de apostar el mercado, estoy hablando, ¿no? Por coleccionar cosas diferentes, Sí. más vinculadas con lo que estamos viviendo. Sí, en esa pregunta te decía que es imposible no escapar de algo que se ha dado a llamar como capitaloceno, ¿verdad? Es un territorio donde
hemos caído como dentro de un volcán, ¿no? Hay una lava ahí todo el tiempo generándose que no podemos escapar a esa quemadura, ¿no? Y te decía que eso que también se ha dado a llamar como independent curator, ¿verdad? Sí. De alguna manera nació de una iconoclasia que ya tiene más de 50 años, ¿no? Pero como hoy, dentro del mercado del arte, esa iconoclasia que inició siendo muy confrontacional con el propio mercado, como hoy se ha también acomodado en ese sistema, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que la crítica de arte realmente está en terapia intensiva, nadie realmente se atreve a hacer crítica de arte. Todos son elogios unos a otros, pero realmente nadie profundiza, creo yo. O sea, mi modesta opinión, no sé, igual. Pero por lo que sé, y sé bastante, porque me dedico a eso, o sea, no hay una crítica, digamos, a nivel incluso global, que se atreva a cuestionar los grandes nombres donde se ha invertido mucho dinero. O por lo menos cuestionar una exposición críticamente, una exposición fallida del MoMA, eso no existe, de Reina Sofía menos, de Pompidou. O sea, es como un silencio de la crítica cultural llamativo, pero que se engloba dentro del mundo que estamos viviendo. Es bastante, no sé, la prensa es un chiste, ¿no? Hay casos de observación, porque estoy recordando este texto de Iván de la Nuez sobre la exposición de Félix González Torres. Sí. Aquí también, ¿no? Es decir, que todavía existe un pensamiento crítico que mueve, que remueve las bases de lo que es hoy, lo que se conoce como arte contemporáneo, ¿no? Sí, por supuesto, no. O sea, al final, no sé, hay luces y sombras como en toda dinámica, y la crítica realmente sigue teniendo un valor importante, pero yo estoy hablando de las críticas específicas sobre exposiciones, no ensayos genéricos, ¿no? Como son los de Iván. Sí. Y además Iván hace exposiciones también. Me gustaría preguntarte... o sea, pura exposición. Sí, me gustaría preguntarte, te voy a hacer una pregunta y la dejaré en el tintero para darle paso a Fabio que se autopresente, se presente, que nos diga cómo has llegado aquí. Pero quiero dejar una pregunta en el tintero, y es también qué tipo de crítica de arte al cual aspiramos, ¿no? O cómo entendemos también el movimiento del pensamiento crítico, ¿no? Pero lo dejo ahí y vamos a darle paso a Fabio para que nos digas cómo has llegado aquí. Sabemos que eres curador de la Parcería, esa institución podemos llamarle. Bueno, llamémosle lo que es un centro cultural de experimentación y documentación artística. Bueno, yo quisiera empezar agradeciendo muchísimo a todas por esta invitación. Me parece que las redes del universo migrante, de los que estamos y habitamos Madrid, también estamos peleando por nuestro espacio, desde el ámbito cultural, que es un elemento fundamental para desarrollar ahí nuestras aventuras y fabular. Esa es como la propuesta o el desarrollo de investigación curatorial y artístico y cultural que intentamos llevar a cabo. Desde esa línea, pues, o desde esa propuesta, pues, ¿cómo me defino? ¿Cómo he llegado aquí? Pues bueno, me interesa el arte, soy artista, y por un interés de desarrollar una gestión cultural, me ha inquietado desarrollar prácticas que busquen poder generar contextos donde se agrupen artistas que posibiliten revisiones y intereses que nos permitan ahí como dialogar de las cosas que nos interesan y nos importan ahora mismo, lo que yo considero, o nuestros colectivos, ¿no? Sí. Bueno, más o menos... Bueno, estamos aquí entre parceros, ¿verdad? Entre parceras también, ¿no? Y eso también es bello, ¿verdad? Esa coloquialidad que podemos establecer ahora mismo en esta conversación. La parcería es un espacio que también pone el foco en los cuerpos migrantes, en los cuerpos subalternos. Quisiera metaforizar esa idea y preguntarte cómo en ti ha migrado también la propia noción de curaduría, ¿verdad? O de comisariado. Y si quieres hacer la distinción. A ver, yo creo que
viniendo de la formación que yo vengo, que es que me han educado para ser artista, y yo me comí la historia de intentar ser artista. Entonces, ¿qué es ser artista? Que pues desarmemos la película, y sobre todo en este universo curatorial y del mercado del arte. O sea, esto es una institución en la cual se busca una figura, un artista, que recrea una parte de ese, digamos, del renacimiento del genio, que tiene un talento, y entonces ese artista que alguien debe bendecir, que eso que hace es arte, se generan alrededor de él una red que pues va a construir un objeto artístico único, que va a generar una investigación en el cual aparecerán curadores, instituciones artísticas, que tendrá que presentarse a concursos para visibilizarse, que tendrá que entrar dentro del sistema de las galerías y las instituciones artísticas y los museos, para que al final ese objeto se convierta en una obra de arte, o sea, en un objeto para mercantilizarse, para que se venda, ¿no? Entonces, si ¿Esa es tu visión del objeto del arte? Esa es una de las visiones en las cuales yo, digamos que transito. O sea, ahí lo que tú estás haciendo es una crítica al objeto de arte como tiene que ser bendecido por las instituciones. O sea, siento que alrededor hay una industria, o sea, hay la idea del genio renacentista. Exactamente. ¿No crees que ya está en el siglo XXI superada en los creadores? Sí, pero en el mercado no, claro. Sigo pensando que en el mercado no, en las galerías no, en los museos tampoco, en las escuelas de arte tampoco. O sea, todo este conglomerado de instituciones y poderes privados y públicos, me estás diciendo que todos creen en la idea del genio renacentista. No te quedas. O sea, Reina Sofía cree en la idea del genio renacentista, el Centro Georges Pompidou, no sé, la Bienal de Kinshasa cree en el genio renacentista. No te quedes en la parte anecdótica. No, es que, o sea, si tú te autoproclamas como curador, ¿no? O sea, tienes. Bueno, no sé, tú estás diciendo que eres curador o no. Yo soy investigador artístico y gestor cultural. Bueno, entonces. ¿Pero qué es lo que te molesta tanto? No, lo que me molesta es que lo que no puede. O sea, yo creo que la visión no puede. Yo creo que es reduccionista. Si queremos establecer una crítica sobre algo, primero generalizar de esa manera tan categórica, y segundo con una cosa que yo creo que está bastante rebasada, la idea de genio. O sea, me parece a mí, no sé, igual yo estoy viviendo en una burbuja y eso es el pan de, o sea, Manuel Segarra cree en el genio artístico. ¿Puedo continuar? Sí, sí. Bueno, me gustaría que no te quedaras en la parte anecdótica, lo mencioné solo como un elemento en el cual el artista se vuelve una pieza en el cual encaja para llevar a una mercantilización del arte. Es lo único que quería comentar. Yo no creo que sea anecdótico porque primero te refieres a un periodo histórico, que es el Renacimiento, y a la idea de genio, que es una idea muy, muy superada por las vanguardias europeas y por todo lo que es el arte contemporáneo, me parece. No sé. De acuerdo, yo cuando pienso en un... ¿Tú estudiaste arte en Colombia? Y sí. ¿En una universidad? En una universidad. ¿Pero como artista? Sí. He hecho un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, también. Ay, perdón, yo creo que el tono de la mesa se estaba moviendo hacia lugares que no son el intercambio, la escucha, ¿verdad? Y yo creo que podemos escuchar y luego, ¿por qué no debatir lo que sea necesario? Y intercambiar con el público, también. Porque yo tengo una idea de los títulos universitarios muy diferentes a lo que pueda tener alguno. Puede llegar a preguntas muy interesantes, pero que necesitamos terminar de escuchar a cada participante para hacernos un juicio. Vale, ya no hablo más. No, No, para nada. Es un espacio de libertad, un espacio de libertad. Siento que el compañero se moleste. Yo no estoy molesto por nada, te lo juro. Solo para mí era un ejemplo para intentar llegar a la pregunta que quería Edgar comentar. Entonces, yo solo quiero hacer una crítica a un sistema en el cual veo
que funciona, que digamos esa figura puede ser que no sea muy acertada, pero bueno, no quiero seguir profundizando y defendiendo una cosa que es un comentario nada más. Ahora mismo siento que hay unas necesidades dentro de unas comunidades en las que yo me muevo, que es un problema de racismo, un problema de género, un problema desde la infancia, unas situaciones que nos suceden y en el espacio nos damos cuenta de ellas y que creemos desde lo cultural como un medio que el arte puede posibilitar mecanismos de interacción, de desarrollo, de investigación, y ese es un poco el trabajo que... ¿Cómo entiendes la investigación, Fabio? ¿Qué es investigar en arte para ti? Por ejemplo, ahora acabamos de terminar una investigación en entorno, queríamos ver cómo la gráfica urbana en los barrios periféricos de Madrid, qué sucede con la gráfica urbana en los barrios periféricos de Madrid, que son los barrios obreros. Eso nos ha llevado a darnos cuenta que la vivienda es un problema en esta ciudad desde que se gestó, y cómo el uso tanto de la publicidad, como del graffiti, como de las intervenciones desde el arte urbano, se apoderan de las calles, se apoderan de las ciudades, y darle una mirada y irnos a buscar artistas que trabajen y su trabajo sea el diálogo con el espacio público. Eso lo entiendo como investigación artística, y por ejemplo se llama Mapeográfica Bitácora de Ciudad. Y en tu caso, Alexis, para ti, ¿qué significa investigar dentro de la curaduría? Y quisiera que, vamos a retomarlo de la crítica de arte en un momento, pero quisiera, por favor, si pudieras hacer alguna distinción entre eso que entendemos por comisariado y por curaduría, y si la tienes, si tienes la distinción. No, es una cuestión de términos. En España y en Francia se dice comisario, y en el resto del mundo se dice curador. No es lo mismo curador que comisario. ¿Y personalmente le añades a ese término alguna potencia diferente? Son dos palabras equivalentes, son lo mismo. Comisario, commissaire en francés, comisario en español, se usa en Francia y en España nada más para el arte, y en el resto del planeta se dice curador. ¿Cómo te sientes más cómodo? Yo como curador, pero evidentemente, porque es una cosa como muy regional, pero es lo mismo, o sea, En tu trabajo diario, cuando llegan proyectos, cuando quieres generar proyectos, ¿cómo entiendes la investigación? Bueno, nada, como profundizar todo lo que se ha escrito sobre ese artista previamente, profundizar en las entrevistas que ha dado, en sus criterios, digamos, artísticos, filosóficos, estéticos, ¿no? Y a partir de ahí voy estableciendo un diálogo, siguiendo un proceso. Yo creo que es importante como curador seguir un proceso, un artista. O sea, porque el proceso puede ser infinito, y entonces puede ser, muchos pintores, una de las cosas que no sé si lo dijo, se sabe que saber pintar es saber parar, y cualquier proceso artístico puede ser, yo creo que el curador es como un acompañante, ¿no? Que va marcando los tiempos, yendo a buscar al artista al aeropuerto. Y en el caso de que como curador generas un dispositivo autónomo artístico, sí, donde el artista no sea la estrella y la estrella sea el propio dispositivo, que el artista colabore con esa idea curatorial. ¿Qué diferencias existen entre esas dos maneras de existe la figura de los curadores estrellas, que son figuras que están muy vinculadas a los poderes tácitos de las grandes instituciones, las grandes colecciones, el mundo del arte es complejísimo, muy mafioso, muy donde hay mucho dinero siempre hay muchos poderes entrelazados. Entonces se ha convertido en la figura del curador estrella, de que cuando bendice un artista, ya ese artista crece y toda esa historia. Sí. Pero eso no es la mayoría de los casos de los curadores. Eso es una figura que existe, que son 2 o 3 personas, pero la mayoría de los curadores
me gustaría pensar, y yo creo que es así, y es mi experiencia, lo que hacen es como acompañar los procesos de los artistas, ¿no? Y curarlos en sus angustias y en sus plenitudes, no sé, una cosa ahí rara. Hace un momento mencionaba la palabra iconoclasta, que más que una palabra, es casi una sensibilidad, ¿no? Sí. Y por supuesto que estoy citando ahí a Boris Groys, ¿verdad? Sí. El corredor como iconoclasta, el corredor iconoclasta, ¿verdad? Y ahí Boris Groys hace una distinción fundamental entre el creador institucional y el creador independiente. Eso ha mutado bastante, Sí. pero quisiera preguntarles, en su opinión, ¿qué diferencias hoy podemos quizás identificar entre alguien que se denomina como curador independiente y su práctica cotidiana y un curador o curadora de una institución quizás más legitimante, digamos? Sí. Perdón que interrumpa, pero igual le pueden devolver la pregunta a Edgar, que también tiene experiencia. Bueno, lo acepto también. Yo creo que el curador independiente tiene un poquitico más de libertad, porque no depende de una institución, y las instituciones dependen siempre de las políticas culturales de los países, en la mayoría de los casos. Entonces, claro, el curador que trabaja para una institución sigue unas líneas ya más vinculadas al poder, al dinero público, pero ese dinero público viene de un partido político que está en el poder. Y la relación con el Ministerio de Cultura, o sea, ya te conviertes en una persona que tienes un poco menos de libertad que un curador independiente. ¿Qué piensas sobre esto, Fabi? Sí, yo creo que la situación siempre, o sea, es que condiciona, el mercado condiciona los recursos, siempre dependemos de los recursos. ¿Quiénes dan los recursos? Y a partir de quiénes dan los recursos, pues lógicamente hay propuestas. Pero siempre se ha vuelto un mecanismo en el cual, si eres independiente, requieres de recursos que te pueden otorgar unas instituciones en las cuales tú tienes que jugar con los intereses de alguna manera, que juegas entre líneas y ya sabes que más o menos por dónde puedes ganar un presupuesto para que te permitan. Sí, yo creo que eso es un trabajo muy importante, esa cosa de saber lidiar con las instituciones como espacio independiente y hacer tu línea y como obtener lo mejor de las ayudas, pero sin ser dependiente de una línea oficial que te... Claro. Entonces esa parte, bueno, la hace difícil y es un reto siempre, sobre todo la autogestión en el área de la cultura, pues es compleja. Sí, y no es sintomático que la formalización de la idea de muchas veces de la curaduría independiente casi mimetice lo mismo que hace un curador institucional, por ejemplo. Sí. ¿Y por qué creen que sucede? Es acomodo, tal vez. Cuando debería ser quizás más subversivo la propuesta. Sí, bueno, porque los curadores independientes también están sujetos a las ayudas, y las ayudas vienen del ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid, que tiene sus líneas culturales, que lo bueno que pueden hacer los espacios independientes es darle un poco la vuelta y buscar la manera, es un juego, ¿no? También de poder hacer tu línea sin que se metan tanto en tu línea. Claro. Yo creo que también tendríamos que pensar qué entendemos por independiente, ¿verdad? Porque en Cuba la idea de lo independiente tiene una fijeza particular, esa cosa de estar separados a los poderes territoriales. Sin embargo, podemos ser también dependientes de otros poderes. Sin embargo, hoy aquí estamos hablando de algo específico, y es una práctica, un tipo de práctica determinada, ¿no? Que es una práctica independiente, pero que no solo es independiente de unos dineros y de unas instituciones, sino también independiente de unas formas de hacer. Y eso es lo que por lo menos lo intentan. Sí, y eso es lo que muchas veces extrañamos, ¿verdad? Sí. Yo creo que hay un margen de maniobra que puedes hacer tú. No creo que se metan mucho en lo que vayas a proponer, en lo que programes. Claro. Sí, también es muy difícil ser totalmente, no sé si la palabra acertada sea subversivo. O sea,
lo hemos visto en algunas propuestas de curadores que han traído propuestas, digamos, antirracistas. Entonces, pues la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que es la institución que está financiando, ha obligado a decir, no, aquí no se es racista, entonces tú tienes que cambiar ese texto. ¿Qué quiero decir con eso? Que en el fondo siempre hay una condición, se está condicionado y, como bien dicen compañeros, yo creo que hay unos márgenes de maniobra en los cuales pues una puede jugar, pero sigue siendo muy difícil quizás, como la pregunta que dices, de quizás ser totalmente independiente y proponer cosas que realmente instiguen al poder o que realmente comprometan la situación de los intereses políticos de una institución, de un Estado. Pues ahora mismo no podemos tocar el tema de Israel y desde el arte, o sea, no se puede donde en la parcería. No se puede en Madrid, en el ámbito cultural, en el ámbito mundial, en el ámbito, o sea, quiero decir que ustedes lo han intentado desde la parcería. Nosotros estamos trabajando, dando visibilidad, hemos tenido ahí, curado alguna exposición de fotógrafos que acaban de venir de Cisjordania. Hemos trabajado con colectivos de apoyo con El Salto, con el periódico El Salto, que también está haciendo un trabajo periodístico muy interesante en el cual está diciendo, a ver, ¿cuál es la realidad? Esto es lo que está, o sea, el uso de los términos periodísticos están hablando de una invisibilización, que los términos deben ser genocidios los reales y no como se está tratando, ¿no? Entonces esas apuestas son muy radicales, o parece ser radicales. Son bastante radicales, ¿no? Pero ¿qué institución te va a dar recursos para ello, no? Solo quería valorar esa parte, que quizás a veces cuesta cuando se quiere ser o salirse un poco de unas coordenadas que ya están preestablecidas. Sí. Hablo a nivel general. Yo creo que tiene que ver con una idea de coherencia muy específica, ¿no? Porque, por ejemplo, un espacio como la parcería, que trata de reivindicar cualquier tipo de subalternidad, ¿verdad? Desde la migrante hasta la de migración de género también, desde la racialidad, desde los cuerpos marginalizados también. Cómo no también hablar y cómo no poner su foco en genocidios que suceden aquí a nuestro lado, ¿no? Y yo, por ejemplo, hace 2 días me preguntaba, porque yo he generado una exposición que he denominado feminista, y decía, bueno, ¿cómo puedo yo generar posiciones que defienda desde el feminismo y no pronunciarme también sobre la vulnerabilidad de los cuerpos en Cuba, ¿no? Entonces, como persona, como individuo, no me refiero a nadie y quiero aprovechar este espacio para decirlo, ¿no? Yo creo que también nos manejamos entre incoherencias todo el tiempo, y yo decía, bueno, yo debo ser coherente conmigo mismo, como sujeto enunciante, ¿verdad? Y claro, eso también tiene que ver con una idea de feminismo determinada, ¿no? Que esa idea de feminismo que ya ha avanzado muchísimo y que ya no solo reivindica eso que se entiende por mujer. De hecho, si se habla de mujer, se está hablando de un cuerpo binario. Y precisamente los machismos, los patriarcados generan esos binarismos, ¿verdad? Y el feminismo lo que hace también es subvertir esos binarismos y entiende la potencia del feminismo desde la emancipación de cualquier tipo de subalternidad, ¿verdad? Y en relación con la parcería, me parece fundamental que no se parcelen estas subalternidades, sino que se expandan, ¿verdad? Claro. Se vuelve un reto. O sea, es que el hacer cultural es como tan inmaterial, y más cuando tienes una institución autogestionada que intenta generar cultura. ¿Y dónde está la cultura? O sea, ¿dónde está la cultura de este país? ¿Cómo podemos retroalimentar de una manera económica para los que pueden generar o intentan generar un proyecto cultural? Y los recursos desde la autogestión pues se vuelve un reto. O sea, hablo como una librería como Traficantes de Sueños, un espacio como Ecologistas en Acción. De alguna manera son colectivos que ofrecen cultura, que se materializa en un libro, que se materializa en investigaciones a nivel ecológicas contemporáneas muy necesarias, pero tienen algo que ofrecer a cambio. En nuestro caso, nosotros ofrecemos
actividades de artes visuales, investigaciones desde el arte, desde la música, un trabajo con las infancias que es complejo y difícil, digamos, sostener y mantener. Entonces, bueno, un poco... ¿Qué les parece si retomamos la pregunta de qué tenemos por crítica de arte hoy, verdad? Y porque hablabas de que, Alexis, de que te parece que en los medios de comunicación cada vez es más fantasmal esa crítica, ¿verdad? No solo en los medios de comunicación, en las revistas especializadas de arte contemporáneo en general, en toda la crítica artística, las exposiciones concretas, es casi inexistente. ¿Tiene que ver con esa mafia de la que hablabas? Tiene que ver con que sí, con, bueno, no sé, con sí. No, bueno, puede ser que tenga que ver con la tiene que ver con, sí, con que el mercado tiene cada vez más fuerza en su... Vamos a echarle la culpa al mercado, que es fácil. pero no, sí, bueno, es un hecho, es un dato. No sé, estaría bien investigar, por ejemplo, por qué la crítica cultural sería un tema súper interesante. ¿Qué tipo de crítica de arte tú, como lector, como investigador, sueles como buscar más? ¿Cuál te interesa más? Bueno, las que son sobre exposiciones que a mí me interesan. Sí, pero me refiero al tono del texto, me refiero a la manera de dialogar con el dispositivo. Sí, me interesan las que entran en profundidad, por ejemplo, a las referencias artísticas, o por lo menos que el crítico piensa que hay referencias artísticas de la historia del arte el artista está manejando. Hablamos de intertextualidad. Exacto. Sí. Me interesa todo lo que pueda desvelar el crítico, y no solo hablando siempre bien, sino también diciendo, mira, por aquí, por ejemplo, no entiendo por qué este artista está haciendo esto. No sé, atreverse, ¿no?, a cuestionar. Que realmente no... Sí. O sea, sí. En este sentido también creo, Alexis, no sé si estás de acuerdo conmigo, que estamos quizás reproduciendo una manera de entender el crítico de arte también ya algo desfasada, ¿no? En el sentido de ese crítico de arte teológico, ¿verdad? Ese crítico de arte que tiene el poder judicativo sobre una obra de arte. Pero bueno, tampoco se trata de desaparecer la profesión. No, por supuesto que no, pero a veces perdemos de vista que el primer crítico de arte es el propio artista, o la curaduría en arte también es un gesto crítico. Entonces, también habría que expandir esa idea de la crítica de arte. Es verdad. Sí. Quiero también reflexionar sobre algo. Hace una semana aquí nos encontramos para hacer un programa que se llama Árbol Adentro, que está en las redes, y que me acompañó el artista Juan Toro, filósofo también. Estás aquí presente y recuerdo algo que me preguntaste cuando llegaste, ¿no?, aquí a este espacio. Recuerdo que al llegar nos presentamos y te dije, no, soy curador independiente. Y me dijiste, ¿pero eres curador artista o curador profesional? Sí. Y son dos preguntas que perfectamente pude haberlas entendido, sin embargo quise hacerme el desentendido y devolverte, ¿no? Y decirte y preguntarte, pero para ti, ¿qué es ser curador profesional, no? Yo tengo mi opinión, pero se la paso a las personas que me acompañan aquí, a Alexis y a Fabio, y quisiera que quizás para ustedes qué significa ser un curador artista o curador profesional, y si podemos hablar en esos términos. No sé, yo te cuento mi experiencia. O sea, para mí tuvo mucha importancia una curadora española o británica que se llama Katia García Antón, y una vez hablando sobre este tema me dijo una cosa que me impresionó mucho. Me dijo, es como que tú le pides a la... se me parece muy fuerte decirlo, pero lo voy a decir. Es como que tú le pidas a los investigadores de los gorilas que sean gorilas, ¿no? O sea, como que hay una diferencia entre... No quiero decir que los artistas sean gorilas, pero hay esa cosa, esa soberbia de los curadores profesionales, ¿no? De pensar que ellos están distanciados, que tienen una visión
como casi como diagnóstico, ¿no? Como diagnóstico, estos son los síntomas de la sociedad. Es un ejercicio de poder, ¿verdad? Estos son los síntomas de la sociedad y yo los resalto, ¿no? Como que no estoy en una posición. Pero afortunadamente eso ya se está cambiando y las visiones, o sea, son mucho menos pretenciosas, porque el mundo cada vez está mucho más interconectado y no tiene sentido tener ninguna posición de jerarquía ni una visión, digamos, eurocentrista también de la cultura. Yo creo que lo interesante que está pasando ahora es que hay millones de atenciones estéticas y millones de maneras de crear para estar en esas posiciones, como dices tú, teológicas o yo estoy investigando a los animalitos artistas, ¿no? O sea, tú eres parte de eso también y tú eres también artista, ¿no? Yo quiero que un curador también es un artista, igual que un galerista es un artista, por supuesto, y como dice Boyce, todos somos artistas. Sí. Yo creo que tiene que ver con una aristocratización de la profesión, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que todo el tiempo hay que vigilar eso, hay que tener una actitud sin ser falso humilde, pero una actitud de ponerte en el otro lugar de la creación, pero siendo tú parte también del proceso, ¿no? Y al final una cosa súper importante, que todo el mundo del arte, o sea, los museos, las instituciones, las colecciones, el mercado, las galerías, las fábricas especializadas en hacer fetiche de arte contemporáneo, todo eso no existiría si no existe el artista. El artista es el centro de todo eso, porque sin el artista no hay arte y no hay todo este andamiaje que está ahí. Entonces, un curador sensible debería ponerse siempre en el lugar del artista y ponerse de acuerdo con el artista. Porque al final también tiene un rol importante, que es mediador entre el artista y la institución, que muchas veces están confrontados, y el artista siempre se la quiere colar a la institución, ¿no? Este es margen de maniobra que estamos... Esa frase me encantó, lo que dijiste ahorita, de que aquí en la Comunidad de Madrid no se puede poner en un proyecto que tu proyecto es antirracista, porque llegando nosotros aquí, en la misma calle donde yo vivo, nos encontramos con un espacio comunitario que se llama Espacio Afro, maravilloso, que organiza eventos multitudinarios en esta ciudad. Sin embargo, me imagino que ha tenido que tropezar también a la hora de redactar su proyecto con algo así, y la comunidad de artistas cubanos que ha llegado aquí, que ha tenido que, yo me imagino que ustedes han tenido que trabajar también con artistas que han tenido que emigrar por cuestiones circunstanciales, pero en Cuba han tenido que emigrar porque en Cuba muchas veces son censurados, son perseguidos por su obra artística, confrontación con el régimen, o porque sencillamente tienen un discurso disidente y llegan aquí y tienen que ponerse a hacer otras cosas. Entonces, me gustaría preguntarte en la parcería cómo han encontrado esas comunidades de artistas y qué herramientas tienen para seguir haciendo arte, siendo migrantes, siendo latinoamericanos también al final, que no es porque inmigrante. Exacto. No, ¿verdad? Claro, pero también es como racializarse. Entonces, también a veces racializarse es tomar una posición, identificarse. Sentirse migrante también es tomar una posición, que no es, que es una posición también. El espacio afro es un espacio, somos hermanos, lo lleva Jason, es una persona afrocolombiana, y de alguna manera hemos ahí trabajado conjuntamente. En nuestras propuestas, en algunas residencias artísticas que hemos tenido, potenciamos o nos interesa mucho la parte política en el sentido de que cuestione o haga énfasis en que ponga cuestionamientos a hegemonías que están presentes y que permitan ahí como abrir inquietudes, ¿no? Entonces, digamos que ese es más o menos el reto en el que hemos ahí llevado la propuesta. En ese sentido, siento que también, y un poco trayendo lo anterior que comentábamos, o sea, también siento que hay un arte muy formal,
hay unos intereses dentro del mundo del arte que les interesa mucho la parte formal. Creo que ahí es el problema de la crítica, que un crítico muchas veces lo que hace es pues jugar con la forma, entonces sé de qué manera intentar identificar las formas de que el artista trabaja para comentar desde ahí lo formal. Entonces quizás mi intervención empezó un poco errónea, porque yo lo que quería visibilizar es que al final todos de alguna manera tenemos una competencia dentro de esa hegemonía artística, que el curador hace una parte, el crítico hace otra, todo eso para al final generar de alguna manera un universo artístico que en el fondo se vuelve muy elitista y muy elitizado. O sea, tienes que tener unos mediadores que permitan que el arte llegue a las personas de alguna manera. Yo lo pongo en cuestionamiento y me parece inquietante, pero no pasa nada. No me excito al respecto, solo me sucede y ya está. Entonces, digamos, intentamos ser muy pedagógicos, o sea, dentro de los artistas que pasan, no solo los artistas, sino los gestores culturales que habitan o pasan, generamos también como unas entrevistas, si no lo llamaría podcast, o sea, como profundizar un poco más para conocer un poco más ese universo de las inquietudes de los artistas, que se bajen un poco de ese deseo, porque es que también la institución artística le encanta el ego del artista. Eso es maravilloso, es que eso es genial, por eso me equivoqué al decir eso, pero realmente la firma, tenemos que encontrar un artista que, si es guapa, guapo, que haga un trabajo rompedor, pero que lo tengamos controlado, pues eso es lo que buscamos, y entre esa persona más se suba, pues mucho mejor para todo, por lo siento, un poco así. Volviendo a lo que quería decir, nos interesan procesos pedagógicos en los cuales no haya que demasiada, o sea, bajar un poco al diálogo cercano, que cualquier persona que vea la exposición pueda llevarse una pregunta o un dibujo que no haga, que tengas que tener conocimientos muy específicos del universo del arte para poder entrar en los planteamientos estéticos. Yo creo que podemos pasarle la palabra a Juan Toro, que quiere decir. Ay, Dios mío. Bueno, yo quería solo... Mi nombre es Juan Toro, soy Juan Jovi. Coge cola. Quería ir a estos dos puntos interesantes, porque bueno, me has comentado algunas de las discusiones que hemos tenido, discusiones agradables, ¿no? Sí. Paso primero por el tema de la idea de creatividad, de creación que comenta Fabio, porque yo creo que en España, y bueno, yo creo que la idea de creatividad que criticaba aquí el compañero Alexis, habría que entenderla de otra manera, ¿sí? Porque en España, por ejemplo, recientemente hay una teoría filosófica que se llama el naturalismo genérico, por ejemplo. O sea, entender la idea de creatividad no metafísica, ¿sí? La idea que estamos, porque digamos nosotros en Colombia hemos tenido educación también artística que es de alguna forma contemporánea, se llama contemporánea. La idea de creatividad entonces no habría que tomarla como, digamos, sabemos que hay un libro que se llama El genio del cristianismo, de Chateaubriand, por ejemplo, que critica la idea de creatividad y de genio creador en el Renacimiento. Pero esa no es la idea que se trabaja en España en relación con la creatividad. La creatividad aquí está relacionada con la nociología, que llaman, con la ciencia. Porque cuando dicen, incluso ahora que está la inteligencia artificial de moda y tales, dicen que no hay inteligencia sin creatividad. Allá lo tienen, ¿no? Entonces, se trabaja la idea de creatividad en relación con, digamos, epistemología o ciencia. De hecho, la estética como arte crítico se relaciona, la estética se llama nociología inferior.
O sea, la estética del arte también sería una ciencia para este conocimiento español. Hablo de España, ¿no? Estamos hablando de España, cómo se concibe el arte, cómo se concibe... No, cómo se concibe la idea de la creatividad, no el arte. No, en general el arte... El arte no es solamente la idea de la creatividad. No, digo, en el caso de lo que estamos hablando aquí es lo que llaman el estatus noceológico de las ciencias humanas, o también el estatus noceológico del arte. O sea, ¿qué parte del arte contiene ciencia? Básicamente es lo que le interesa a muchos españoles en el seno de las universidades más importantes de España. Bueno, pero eso es la academia. O sea, yo pienso que la sociedad y la cultura no es la academia, por favor. O sea, el tejido vital, la parcería, la vida, creatividad, no tiene nada que ver con 4 o 5 pirados ahí en la academia a estas alturas estableciendo una visión entre la ciencia y el arte que están unidas entre los griegos. No, eso sí se llama naturalismo genérico, es nuevo, es una cuestión que se está inclusive propagando en Latinoamérica y es muy interesante, es español, es una teoría española. Claro, no, pero porque sea una teoría española no significa que esté instaurada en la visión del arte y la creatividad en España. Vale, en todo caso lo que vamos a tener un poco más de rigor a la hora de decir las cosas. No, por eso estoy dando las citas específicas y concretas de un asunto que sí. No, estás dictaminando cosas. No, estoy dando las citas, ya si lo creen, no. Ahora, la cuestión es esa, que en el contexto socioacadémico, sociopolítico del arte, en España incluso, la parcería se ha tenido que enfrentar. Ahora sí, lo que dice aquí el compañero, hay que ver lo que ha pasado. Entonces, ¿cuál es la mentalidad, digamos, del conocimiento español, de la plaza, de la escena española, con la cual la parcería se ha enfrentado, ¿no? Es lo que yo veo, ¿no? Porque en la parcería no es un espacio, que podríamos llamarlo de muchas maneras, pero sobre todo allí hay conocimiento contemporáneo, ¿no? Estética contemporánea y además latinoamericano, que además se aparta un poco de la idea de arte contemporáneo. Eso es una cosa muy importante que hay que entender, que aquí no estamos hablando de arte contemporáneo, no estamos hablando de la europización sino que la parcería maneja otros conceptos, ¿sí? Ahora, o sea, para mí el arte contemporáneo es el arte que se hace en la contemporaneidad, tan sencillo como eso. Cualquier expresión artística, desde la más, digamos, con menos visibilidad hasta la más visible, es una expresión de la contemporaneidad y es arte. Bueno, y el arte contemporáneo no es una categoría en sí cerrada, elitista, nociva. Ahí lo dejo para... Ahí dejo ese número en la lista. Por ejemplo, yo creo que en ese sentido hay un ensayo como regular que se llama Texto Contemporáneo de George Baconson, que dice algo así como sentencioso, que lo contemporáneo es aquello que lee de manera inédita la historia, ¿verdad? No sé cuán contemporáneo pueden ser los artistas que ahora mismo no lo ven, ¿verdad? No sé, yo pienso que los artistas... Muy pocos, para mí muy poco, porque leer de una manera inédita es difícil, porque nada es nuevo bajo el sol. Entonces, aunque siempre hay sus resquicios, por eso, pero bueno, eso también podría ser problemático. Claro, sí, es problemática la propia... La propuesta es problemática, sí. Pero, no, estoy de acuerdo. Yo pienso que o sea, la historia siempre, para mí, va como 2 o 3 pasos atrás de una visión artística o científica también, ¿no? Concuerdan en muchos casos el arte y la ciencia. Juliana, creo que ibas a decir. Sí, yo quería un poco como entrar así en la onda de Juan, porque también yo simpatizo mucho con el pensamiento especulativo, que suele dejar el rigor a un lado para decir cualquier bobería y uno ahí relajarse en el pensamiento. O sea, también es un poco la causa por la que tenemos una cita aquí, y era si existe algo como un arte latinoamericano, transnacional, y si las tecnologías tienen que ver con esto, y porque un poco cuando estábamos buscando el tema, lo que primero me es así es esa idea también economicista, porque esa idea transnacional, que a ti te suena mercado, a alguien le suena tecnología, a alguien le suena migración, pero entonces transnacional de nuevo nos vuelve a esa idea de nación. Y si hay una nación, si el arte está construyendo lo que es una nación,
si ahora hay más movilidad, hay menos, ¿qué tiene que ver la migración? Yo creo que la idea del perfil prefijo trans un poco ya supera lo que prosigue, ¿no? La idea de nación, ¿no? Porque, por ejemplo, hay prefijos como multinacional o multicultural, sí, o internacional, ¿no? Que son prefijos que de alguna manera siguen afirmando y siguen privilegiando la idea de nación, aunque en su diversidad, pero ya la propia idea de lo trans supera lo nacional, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo lo trasciende? Lo trasciende, claro. Sí. Pues entonces tendría sentido decir arte latinoamericano, sí, no hay naciones latinoamericanas. O sea, ¿cómo es que capaz? O sea, ¿realmente estamos haciendo un arte planetario ya ahora aquí? ¿Estamos hacia eso? ¿Cómo hacemos un arte planetario? ¿Es tan importante tu origen nacional? Yo creo que hay, y esto es un poco geopolítica, hay dos tendencias muy fuertes, que es la tendencia globalista y la tendencia nacionalista, y el mundo se está tristemente destruyendo y tensionando mucho en esa polaridad. Entonces tener siempre el prefijo trans que trasciende esas dualidades, digamos, bastante autodestructivas, porque al final tenemos que ser conscientes, y ahí puede ser un poco la cultura planetaria, de que la Tierra tiene la capacidad de destruirse 256 veces la cantidad de armamento nuclear que hay en la Tierra. Y esta confrontación está llegando a niveles ya preocupantes, ¿no? Entonces es una visión importante ser trans y ver el dualismo de ese enfrentamiento que viene un poco de derecha a izquierda, pero ahora es mucho más claro entre globalistas y nacionalistas. Los proyectos nacionales, o sea, nosotros que somos cubanos los conocemos bien, los proyectos globalistas están en todas partes, la Agenda 2030, que tiene que ver mucho con las curadurías de moda. O sea, el mundo está en una tensión muy fuerte. Ahí está la guerra de Ucrania, se están masacrando gente joven. O sea, es una verdadera tragedia lo de Gaza. O sea, la tensión está, y son dos visiones. O sea, como la canción de Tears for Fears, todo el mundo quiere gobernar el mundo y tienen dos visiones enfrentadas. Me hizo una cita musical. Pues tú estás así. La prueba. Y eso, y por eso que siempre la visión artística y la visión artística tiene la impronta de la ascender dualidad, ¿no? De ponerse en una visión para poder crear, ¿no? con libertad, porque si no estás atrapado en una dinámica, me tengo que posicionar aquí, me tengo que posicionar allá, ¿no? Estoy viendo un conflicto, sí, bueno, nada, porque el arte al final tiene una raíz humanista. Como vivir en la grieta, es más la solución que el problema. No, el arte es también el problema. Tiene que ser el problema. Julio quería decir algo. Quería comentar algo respecto al contraste que se dio entre vosotros, que creo recordar que tenía como punto neurálgico el tema de la idea del artista como genio. Y quiero retomarlo porque me gusta que, según entiendo ahora, minutos después, la postura de los dos refrenda algo que me parece tremendamente importante, y es que la idea del genio se debe trascender, evidentemente desde muchos puntos de vista se trascendió, afortunadamente, pero a la misma vez por lo que has dicho, no. Y es el hecho de que la idea del genio en torno al arte, que se trascienda, lo que quiero decir es que se trascienda no quiere decir que no siga siendo instrumental para ciertos centros de poder que están ubicados en el mercado, en la política y tal. Y como siempre, en el... Sí, pues la idea del genio tiene que ver con la idea, con la idea, bueno, con la realidad que sufrimos, que es el ego, ¿no? Pero en los egos en los artistas, Vigas Luna decía que lo más difícil para un artista no es triunfar como artista, sino es fabricarte un ego súper fuerte y después destruir ese ego, porque si tú no destruyes ese ego termina comiéndote, ¿entiendes? O sea,
Y ese es un gran dilema con la idea de genio. ¿No? Exacto, yo creo que o sea, tú tienes que construir un nuevo súper fuerte. Le pasa a todo el mundo. Le pasa a todo el mundo porque la sociedad está basada en esa visión narcisista y egocentrista, y el mundo del arte no es ajeno a eso. Exacto, el mundo del arte tiene un lugar privilegiado en ese sentido con una cuestión eminentemente mediática, pero eso no quiere decir que... crítica también, porque tiene... mediática es crítica para mí en este sentido, pero eso no quiere decir que ese conflicto con el ego no habite en el obrero, en el prostituto o prostituta, que no habite en exactamente, no, en cualquier persona, es una manera de decir trabajar sexualmente, cualquier persona que genere los fundamentos de su supervivencia a partir de lo que sabe hacer, sea un carpintero, sea un artista o se prostituya, es una persona que potencialmente su ego se infla, ¿no? Pero para cerrar la idea un poco, yo agradezco mucho que se haya dado ese contraste independientemente de la sutil tensión. Porque de lo que habla es de que es verdad que la idea del genio no está neutralizada del todo, pero al menos está en discusión, y lo importante es que esté en discusión desde cualquier frente, porque hace falta la independencia. Ustedes, lo que yo me atrevería a decir que tienen en común es que son independientes, tú como curador o lo que sea, y tú como creador o lo que sea. No, pero porque no voy a abrir esa ventana, si estoy aquí, me siento Windows 3.11. Lo importante es que la independencia comienza, para mí, en el momento en que hay una persona, un individuo o una entidad que está dispuesto a proyectarse de manera alterna a la fuente de poder, que a lo largo de la historia siguen siendo más o menos los mismos. A mí, personalmente, me obsesiona con que los romanos están en el poder desde tiempos inmemoriales, desde el momento en que Constantino el Grande se convirtió al cristianismo. Que se convirtiera en cristianismo simplemente lo que hizo fue que se instaló otro software que poco a poco fue customizando el hardware. ¿No? En ese sentido, el poder sigue... Y las claves del software siguen estando en el Vaticano. Exactamente. Que es lo mismo que decir que siguen estando en Pompeya. No, porque acuérdate que la Iglesia Católica es apostólica y romana. O sea, ellos tampoco lo niegan, y el sistema que tienen de elección es lo más oscuro que hay, es como una cosa que se encierra en una fumata blanca y negra, pero lo que pasa entre los chicos, entonces allí... Bueno, hemos terminado hablando de una teoría conspirativa. No, de hecho, la conspiración está clarísimo. No, pero allí le doy la razón entonces a Fabio, cuando él decía que yo le doy la razón, yo soy uno de los beneficiados de esa conspiración parcial. Y sí le doy la razón a él en ese asunto de que se promueve la idea del genio en el mundo del mercado del arte. Eso es lo que quería decir, ¿verdad? Bueno, yo realmente creo que es una manera errónea de no entremos, sigamos ahí, me parece bien para neutralizar esto. Quisiera aportar una cosa que sí me interesa o nos interesa mucho, y es como las prácticas artísticas comunitarias o de contexto, que son unas prácticas que ya no hay que hacer objetos artísticos, que no es un artista sino son colectivos, son propuestas que no tienen que estar mediadas por los museos o las galerías, sino que surgen y se proponen en otros espacios que son efímeros. Entonces, bueno, en Cuba también tenemos una tradición bastante importante de ese tipo de dispositivos artísticos, ¿no? Desde lo pedagógico hasta las derivas que son situacionistas, pero que se ha ido también juntando muchísimo, ¿no? Hay una tradición de
de la no objetualidad del dispositivo artístico, ¿verdad? Elena quería decir algo. Sí, pero yo creo que lo hemos anotado brevemente ahora. O sea, yo conozco la parcería. ¿Qué? ¿No puedes escucharse solo mi voz? Conozco la parcería, conozco la práctica que hacen desde allí. También soy de alguna manera curador independiente. Entonces, la mesa ha sido muy interesante para mí, de alto contraste definitivamente, pero porque me ha permitido confrontar, yo creo de alguna manera, mi visión de la crítica del arte está en construcción, como yo mismo estoy en construcción con mi juventud quizás, pero yo creo que hay que encontrar una media altura entre esa ausencia de la crítica del arte que está agonizante de alguna manera, y lo comparto totalmente contigo, y también con esta idea de la crítica o la gestión cultural como actuando en la sociedad. Por ejemplo, yo siento que la parcería es un espacio como Madrid donde definitivamente hay una visión colonizante sobre el artista, sobre, por ejemplo, yo como mujer, como artista, como cubana, la he sentido sobre mí. Y yo siento que ese tipo de prácticas ayuda, es como una contranarrativa a la que se puede generar desde Madrid. O sea, la visión que ellos tienen del arte latinoamericano, de nuestros bailes, de nuestra cultura. Yo siento que la parcería, a través de los talleres, de las prácticas que ustedes sostienen allí, se están adueñando de esa narrativa, y es como no vamos a dejar que alguien lo ponga sobre nosotros. No va a ser el marketing, no va a ser la comisaría de la Comunidad de Madrid, vamos a ser nosotros mismos quienes vamos a abrir esas prácticas, y si ustedes quieren, participen, ¿no? Y yo creo que ese posicionamiento es sin duda político y es crítica del arte de alguna manera también en medio de Madrid, que no podemos olvidar que, o sea, yo siento el peso de la colonización en el mercado del arte todos los días desde que me fui a Cuba. O sea, mi producción va a tener que cambiar para siempre. Y yo siento que es un espacio que está ensayando la libertad de alguna manera, y si hacemos un poquito de eso, está muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Lager y música. Bueno, gracias Alexis, gracias